En esta ocasión tengo el gusto de presentar al profesor Miguel Ángel Arias Martínez, director técnico, que nos va a hablar sobre el plan de estudios 2011. Este plan de estudio forma parte de la currícula nacional, que si nos damos cuenta es la herramienta esencial, fundamental para desempeñarnos como maestros frente grupo. Así que lo dejo con el profesor Miguel Ángel Arias, experto y conocedor de este tema. Gracias. Bien, les voy a presentar a grandes rasgos el plan de estudios 2011, no sin antes empezar con esta frase con la cual siempre comienzo este tipo de cursos, que es la siguiente. Algún famoso dijo por ahí: dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 horas afilando el hacha. En el ámbito magisterial, en el ámbito de la educación, es muy importante que nosotros como maestros, para que podamos desarrollar estrategias pertinentes, para que nosotros podamos desarrollar una educación de calidad para nuestros alumnos, necesitamos en primer lugar, como parte fundamental, conocer el plan de estudios 2011, que es prácticamente el documento que nos va a regir para que nosotros podamos trabajar de la mejor manera posible con nuestros alumnos. Si nosotros como maestros no conocemos el plan de estudios, difícilmente podremos diseñar nuestras estrategias acordes a lo que la currícula nacional nos demanda. La Reforma Integral de Educación Básica tiene una cierta historia que no viene de pocos años atrás, sino prácticamente estamos hablando de que la reforma curricular, o sea, estamos hablando de la parte de la reforma curricular que comienza prácticamente desde 1992 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Este acuerdo dio lugar en 1993 al plan y los programas de estudio de educación primaria. En la educación preescolar y en la educación secundaria se hicieron en tiempos diferentes. En el 93 surge el plan y el programa de estudios de educación primaria. En el 2002 se firma el compromiso social por la calidad de educación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, donde se pretendía a grandes rasgos elevar la calidad de educación que se imparte en todos los rincones del país. Para ello, en el 2004 comienza la reforma integral de la educación preescolar, que dio origen al PEP 2004, el Programa de Educación Preescolar 2004. En el 2006 se continúa con la reforma integral a la educación secundaria. Y otro punto importante que vino a hacer que esta reforma curricular se consolidara fue la firma en el 2008, en el 15 de mayo del 2008, de la Alianza por la Calidad de la Educación, firmada entre el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde ya en ese documento prácticamente se dan las líneas generales de toda la reforma en materia curricular, de la cual vamos a hablar en los próximos minutos. En el 2009 comienza la reforma integral de educación básica en los grados de primero y sexto grado. Para el 2010 se continuó con la reforma integral de educación básica en segundo y quinto grado. En el 2011 viene a consolidarse esta parte de la articulación de la educación básica con el plan de estudios 2011 y con los programas de estudio 2011 de toda la educación básica. Surge entonces en agosto del 2011, surge el acuerdo número 592 que viene a dar lugar al plan de estudios 2011 Educación Básica, que, como lo dijimos hace un rato, es el documento rector que define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes. Un trayecto formativo que consta de 12 años, 3 en educación preescolar, 6 en educación primaria y 3 en educación secundaria. Del mismo acuerdo 592 surge el programa de estudios de educación preescolar 2011, los programas de estudio de educación primaria, que son 6 programas de estudio de primero a sexto grado, y los programas de estudio de educación secundaria,
que se dividen por asignaturas en la educación secundaria. A grandes rasgos, el acuerdo 592 nos da, surgen de ahí estos 4 documentos importantes que todo maestro de educación básica, preescolar, primaria o secundaria tiene que conocer para que su práctica docente pueda ser de calidad, enfocando a una educación que se imparta de calidad bajo la premisa del desarrollo de competencias en los alumnos de educación básica. 3 conceptos clave en la reforma de educación básica que de una u otra manera a todos los maestros en su momento nos vino a dar dolor de cabeza, porque tuvimos que pensar, tuvimos que analizar cada uno de los elementos de estos 3 conceptos clave en la articulación de la educación básica. El primero lo conocemos como la articulación, el segundo como vinculación y el tercero como transversalidad. Al hablar de articulación, estamos hablando que el acuerdo 592 que da lugar al plan y los programas de estudio de la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, se articulan con varios elementos sustanciales. Uno de esos elementos clave en la articulación de la educación básica son la definición de los aprendizajes esperados desde preescolar hasta la educación secundaria. De igual manera se incorporan estándares curriculares, que más adelante los vamos a ver, y también se incorpora el perfil de egreso de la educación básica. Ya no estamos hablando desde el 2011 de un perfil de egresos para educación preescolar, no estamos hablando de un perfil de egresos para la educación primaria, ni tampoco un perfil de egresos para la educación secundaria, sino de un perfil de egreso para la educación básica. Ese trayecto formativo que está conformado por 12 años escolares. Entonces la articulación hace referencia a este entramado que hay entre preescolar, entre primaria y secundaria, que totalmente se ven articulados con esta reforma curricular. Es decir, preescolar, primaria y secundaria persiguen los mismos fines educativos. Al hablar de vinculación, muchos podríamos decir la vinculación y la transversalidad son los mismos conceptos, pero no. La vinculación hace referencia a algo que en el plan y programas de estudios de 1993 se le llamaba correlación de contenidos. Ahora no manejamos ya el término de correlación de contenidos, sino manejamos el término vinculación, y esa vinculación se hace con los aprendizajes esperados que aparecen en cada uno de los bimestres de todas las asignaturas de toda la educación básica. Cuando yo hablo de vinculación, estoy hablando de que en una misma planeación didáctica, estoy yo trabajando 2 o más aprendizajes esperados de la misma o de diferentes asignaturas. Lógicamente que estos temas, estos conceptos claves se tendrían que analizar a profundidad para que pueda quedar más clara la situación. Sin embargo, por los tiempos, pues vamos a verlos de manera general, conceptos de manera general, pero la invitación es que ustedes puedan investigar más a profundidad todos estos conceptos. Y surge un nuevo concepto que se llama transversalidad, que este concepto prácticamente, para poder entenderle, nos podemos remitir a lo que dice el programa de estudios 2011, educación básica, primaria, primer grado, en la asignatura Formación Cívica y Ética, en su página 130, nos dice: las temáticas para el trabajo transversal o situaciones socialmente relevantes deben involucrar conflictos de valores en diversas situaciones de la vida social. Dichas situaciones se relacionan con retos que en nuestros días enfrenta la sociedad contemporánea y demandan el establecimiento de compromisos éticos y la participación responsable de la ciudadanía. A eso es lo que vamos a llamar el trabajo transversal en la educación básica. Entonces, articulación hace que se articule bajo varios elementos la educación preescolar, primaria y secundaria. La vinculación se refiere a un trabajo que nosotros debemos hacer de manera académica dentro de nuestras aulas, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, al no trabajar fragmentadamente los aprendizajes esperados y las asignaturas, sino que trabajarlos lo más posible
a partir de una vinculación que se haga entre dos o más aprendizajes esperados, ya sea de la misma o de diferente asignatura. Y la transversalidad, que hace referencia a esos retos que tenemos en la actualidad y que contempla a toda la sociedad. Es decir, que al hablar de transversalidad ya no solo vamos a hablar de términos académicos, de términos académicos prácticamente, sino que ese trabajo que vamos a hacer va a trascender las aulas y va a ayudar a resolver los problemas sociales que tenemos en la actualidad. El modelo educativo del currículo 2011 nos invita a que nuestros alumnos los formemos como seres nacionales y seres humanos, pero también que sean seres universales y al mismo tiempo seres competitivos. Es decir, que puedan desarrollarse de manera personal, que puedan desarrollarse en su ámbito nacional y que puedan desarrollarse a nivel internacional y que sean competitivos. El Plan de Estudios 2011, Educación Básica, cuenta con 9 características. Las 9 características son principios pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios, competencias para la vida, perfil de egreso de educación básica, mapa curricular de la educación básica, diversificación y contextualización curricular, lo que le llaman los marcos curriculares para la educación indígena, parámetros curriculares para la educación indígena, gestión para el desarrollo de habilidades digitales, la gestión educativa y de los aprendizajes y los estándares curriculares y aprendizajes esperados. Estas son las 9 características del Plan de Estudios. En el Acuerdo 592, en la parte donde habla de los sustentos jurídicos de este documento, que es el Plan de Estudios 2011, incluyen 2 cuestiones importantes: la diversificación y contextualización curricular y los parámetros curriculares para la educación indígena. A partir del 2011, dentro del Plan de Estudios, estamos incorporados los indígenas. Desafortunadamente, falta mucho por hacer, porque atender a la población indígena demanda de muchísimas cuestiones específicas para el nivel. Pero la ventaja que tenemos hasta el momento es de que ya estamos incorporados en el Plan de Estudios 2011. Vuelvo a repetir, falta mucho por hacer. Vamos a analizar de manera rapidita las 9 características del Plan de Estudios. La primera característica del Plan de Estudios nos habla de 12 principios pedagógicos. Estos 12 principios pedagógicos son los principios que van a regir nuestro trabajo educativo, como por ejemplo, centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. Todo el sistema educativo debe estar apuntando a los procesos de aprendizaje de los alumnos. Planificar para potenciar el aprendizaje. Toda acción educativa, toda acción académica, toda acción que se vaya a hacer dentro de las aulas con los alumnos tiene que ser planificada. Generar ambientes de aprendizaje. Tenemos que generar esos ambientes de aprendizaje para que nuestros alumnos puedan acceder a un aprendizaje significativo y que nosotros los docentes podamos procurar que esos aprendizajes que tengan los alumnos sean de calidad. Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. Los principales actores educativos son sin duda alguna el maestro, el alumno, también los padres de familia y también, muy importante, la función directiva. Es decir, que desde la escuela, desde lo que se trabaja dentro de la escuela, pueda apuntar a que el alumno desarrolle todas sus capacidades. Y para ello tenemos que trabajar todos los actores educativos en colaboración para construir el aprendizaje en los alumnos. Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los estándares curriculares y los aprendizajes esperados. Esto lo vamos a abordar en un momento más con un poquito más de detenimiento. Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje. Sí, tenemos nuestro programa, sí, tenemos nuestros libros de texto, pero no solo debemos quedarnos con esos materiales, sino tratar de buscar e innovar la enseñanza con la utilización de diversos materiales educativos que abonen al aprendizaje de los alumnos. Y
encontramos otro principio pedagógico que es evaluar para aprender. El término evaluar para aprender implica no solo evaluar para asignar un puntaje o para asignar una calificación, sino el término evaluar para aprender trasciende más allá de eso y nos remite a que nosotros debemos evaluar para detectar de manera temprana las necesidades de aprendizaje que tienen nuestros alumnos y así poder intervenir de forma adecuada y podamos hacer que el alumno alcance o logre los aprendizajes esperados planteados en el plan de estudios. Favorecer la inclusión para tener la diversidad. Todos los alumnos, hombres, mujeres, niños y niñas, indígenas, no indígenas, migrantes, tienen derecho a recibir una educación de calidad. Incorporar temas de relevancia social. Estos temas de relevancia social nos van a ayudar a trabajar o a abonar el trabajo que nosotros vamos a hacer con la transversalidad en la educación. Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela a fin de que todos estos actores puedan contribuir al aprendizaje de los alumnos. Reorientar el liderazgo de ¿quiénes? El liderazgo de los docentes, el liderazgo de los directivos desde la escuela, como el director de la escuela, así como también el supervisor escolar y el jefe de zonas, para que podamos nosotros contribuir en el aprendizaje de los alumnos. Y por último, la tutoría y la asesoría académica. Una tutoría significa, a grandes rasgos, una atención personalizada a los sujetos educativos que desean o que deben de aprender o que deben alcanzar ciertos aprendizajes esperados. Y la asesoría académica a la escuela, que se debe dar un acompañamiento, un seguimiento a las escuelas para apoyar a los docentes que necesitan de una u otra manera, necesitan pulir sus habilidades pedagógicas para que los alumnos logren alcanzar los aprendizajes esperados. Al fin de cuentas, estos son los 12 principios pedagógicos que van a sustentar el plan de estudios. Hablábamos de la siguiente característica, que son las competencias para la vida. Tenemos 5 competencias para la vida en el sistema educativo mexicano, que son las competencias para el aprendizaje permanente, las competencias para el manejo de la información, las competencias para el manejo de situaciones, las competencias para la convivencia y las competencias para la vida en sociedad. 5 competencias para la vida que tiene el sistema educativo mexicano. Y la pregunta que nos hacíamos al principio cuando comenzábamos a analizar el plan de estudios era: ¿de dónde vienen estas competencias para la vida? ¿De dónde sacaron estas 5 competencias para la vida? Y lo sacaron de acá, de los 4 pilares de la educación, del famoso informe que hizo Jacques Delors a la UNESCO, donde hablaba de esos 4 pilares de la educación. Uno de los pilares es aprender a vivir, el otro es aprender a hacer y aprender a conocer. Los 4 pilares de la educación. Y cómo o qué relación existe entre los 4 pilares de la educación y las 5 competencias para la vida en la reforma integral de la educación básica. Básicamente son estos. Los 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir o aprender a vivir, nos llevan a que nosotros o que los alumnos aprendan a lo largo de toda la vida. Y aprender a lo largo de toda la vida está relacionado con la primera competencia para la vida del sistema educativo mexicano, que es la competencia para el aprendizaje permanente. Aprender a hacer, aprender a conocer, están relacionados con dos de las competencias para la vida del sistema educativo mexicano: para el manejo de la información y para el manejo de situaciones. Y aprender a convivir, que es uno de los 4 pilares de la educación, está muy relacionado con la competencia para la convivencia y la competencia para la vida en sociedad. Entonces vemos que esas 5 competencias para la vida del sistema educativo mexicano fueron tomados de los 4 pilares de la educación del informe Delors.
Y si nos vamos a otros países que estuvieron que están dentro de este entramado, podemos encontrar que algunos países tienen 10, 15, 17, 20, 25 competencias para la vida, pero todas esas competencias nacen de los 4 pilares de la educación. El perfil de egreso de la educación básica. El perfil de egreso define el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la escolaridad básica y tiene un papel preponderante en el proceso de articulación de los 3 niveles, preescolar, primaria y secundaria. Se expresa en términos de rasgos individuales y sus razones de ser son 3. Definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la educación básica, ser un referente común para la definición de los componentes curriculares y ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo. No nos vamos a detener mucho en esta parte, pero podemos ver a grandes rasgos que el perfil de egreso de la educación básica consta de 10 rasgos. Por ejemplo, el primero utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez e interactuar en distintos contextos sociales y culturales. Además, posee herramientas básicas para comunicarse en inglés. Y así vamos a ir viendo los 10 rasgos del perfil de egreso y que esto, al final de cuentas, viene a resumir lo que el alumno debe aprender a lo largo de su formación en los 12 años escolares. Ya tendrán ustedes tiempo, cuando puedan revisar de manera detenida los rasgos del perfil de egresos, a qué se refiere cada uno de esos rasgos. El mapa curricular de la educación básica. Esta es otra característica del plan de estudios, y donde podemos ver este entramado que es el mapa curricular de la educación básica, donde nos dice qué es lo que se debe enseñar o cuáles son los campos formativos en preescolar, cuáles son las asignaturas en primaria y cuáles son las asignaturas en la educación secundaria. ¿Qué contiene? Estándares curriculares. Estándares curriculares que los vamos a encontrar al finalizar el primer periodo escolar, que es tercer grado de preescolar, al finalizar el segundo periodo escolar, que hace referencia al tercer grado de educación primaria. Vamos a encontrar el tercer periodo, que está al finalizar el sexto grado de educación primaria, y en el cuarto periodo al finalizar el tercer grado de educación secundaria. ¿Qué podemos encontrar más en esta parte, en este mapa curricular? Que las habilidades digitales se van a manejar también de igual manera, de manera transversal. Es decir, que tenemos que manejar en todas las asignaturas, en todos los campos formativos, desarrollar las habilidades digitales de los alumnos. Esto es lo que nos marca el mapa curricular de educación básica. Sin embargo, hay muchas trabas por el momento en este sentido, ya que la mayoría de las escuelas todavía no cuenta con equipos informáticos. Entonces tendremos que esperar qué es lo que pasa en los próximos años para poder ver cómo se desarrollan las habilidades digitales en los alumnos. ¿Y qué encontramos? Que son tanto los campos formativos en educación preescolar como las asignaturas en educación primaria y en educación secundaria están divididos en 4 grandes campos de formación para la educación básica, que son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, desarrollo personal y para la convivencia. Y en este mapa curricular podemos nosotros visualizar cuáles son las asignaturas que se imparten en toda la educación básica. Otro elemento clave en esta parte del Plan de Estudios 2011, pero este esquema fue retomado del Plan de Estudios 2009, pero es lo que se viene haciendo desde entonces hasta el Plan de Estudios 2011. Una competencia. El trabajo de todo maestro dentro del aula es desarrollar competencias en sus alumnos. Y una competencia es la manifestación de una competencia, revela la puesta en práctica de estos 3 componentes para el logro de propósitos en contextos y situaciones diversas. ¿Cuáles son esos elementos?
los conocimientos y capacidades intelectuales, las actitudes y los valores y las habilidades y destrezas que debemos desarrollar en nuestros alumnos. Los conocimientos y capacidades intelectuales se adquieren a partir de estrategias didácticas que el docente puede implementar dentro del aula. Las habilidades y destrezas se ejecutan y esas las ejecutan los alumnos para que puedan desarrollar una educación de calidad. Es decir, que al momento de ejecutar estas habilidades y destrezas por parte de los alumnos, se está desarrollando un aprendizaje significativo en ellos. Y actitudes y valores. Estas actitudes y valores se deben desarrollar en el alumno, pero dependerá mucho del trabajo del maestro que pueda realizar. El Apolo 592 incorpora estándares educativos referidos al desempeño en 3 ámbitos: estándares curriculares, estándares de gestión escolar y estándares de desempeño docente. El plan de estudios nos hace referencia al primer punto. Los otros dos, todavía en lo particular, yo no conozco los documentos ya definitivos que hablen de estándares de gestión escolar y estándares de desempeño docente, pero nos vamos a enfocar en el primero, que son los estándares curriculares. ¿Y de dónde vienen estos estándares curriculares? PISA, un referente internacional. El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, PISA por sus siglas en inglés, es un marco de referencia internacional que permite conocer el nivel de desempeño de los alumnos que concluyen la educación básica y evalúa algunos de los conocimientos y habilidades necesarios que deben tener para desempeñarse en forma competente en la sociedad del conocimiento. Y nosotros, como sistema educativo, los estándares curriculares de la educación básica están vinculados al nivel 3 de desempeño PISA. ¿En qué? En comprensión lectora o en español, como lo llaman muchos, español, en matemáticas y en ciencias. Los estándares curriculares en ciencias vienen de la asignatura o los toman de la asignatura de exploración de la naturaleza y la sociedad y ciencias naturales. Estos estándares curriculares se dividen en tres grandes campos, que es español o comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Y los estándares curriculares, como lo mencioné cuando vimos o analizamos el mapa curricular, pues son 4 periodos escolares, los grados de corte son estos y la edad aproximada de los alumnos oscila entre estos años que se indican acá. Vemos este esquema. Ya vimos competencias para la vida, ya vimos perfil de ingreso a educación básica, ya vimos los estándares curriculares a grandes rasgos, que eso también se los voy a dejar de tarea para que puedan revisar el plan y los programas de estudio y conozcan más a profundidad los estándares curriculares. Pero para que nosotros podamos llegar al perfil de egreso, para que nosotros podamos alcanzar los estándares curriculares, tenemos nosotros que tomar a los aprendizajes esperados como los indicadores para la planeación y la evaluación de los aprendizajes de nuestros alumnos. El punto medular aquí es trabajar con los aprendizajes esperados. Un maestro que no conoce los aprendizajes esperados que están en su programa de estudios, difícilmente va a poder rendir cuentas positivas ante el sistema educativo, ante los alumnos, ante los padres de familia, porque no le está apuntando al centro del sistema educativo, que son los aprendizajes esperados. Como ya vimos, podemos encontrar nosotros tres elementos centrales en la articulación de la educación básica y vamos a definirlos de manera rapidita. Una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones e implica un saber hacer con saber, así como la valoración de las consecuencias de ese hacer. Entonces estamos hablando de que una competencia implica tener habilidades, tener conocimientos, pero también al mismo tiempo tener valores y actitudes. El otro concepto, los estándares curriculares, que son descriptores del logro y definen aquello que los alumnos demostrarán al concluir un periodo escolar. Sintetizan los aprendizajes esperados. Y el tercer elemento central, los aprendizajes esperados, que son, a diferencia de los estándares curriculares que son descriptores del logro, los aprendizajes esperados son indicadores del logro que en términos de la temporalidad
establecida en los programas de estudio, definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser. Bien, para ir cerrando con esta presentación que es muy amplio, traté de sintetizarlo lo más posible, pues la invitación queda para que ustedes tomen el plan de estudios, tomen los programas de estudios y puedan ustedes conocer más a profundidad estos elementos. Todo modelo educativo cuenta con 3 elementos clave: conceptos y definiciones, la tarea y las necesidades del concepto. En un modelo educativo tradicional, nosotros enseñamos a partir de conceptos y definiciones, asignamos una tarea muchas veces que es rudimentaria y si podemos y si nos dimos cuenta, partimos de la necesidad del contexto. Y si no, lo pasamos por alto. Y la direccionalidad de la flecha es esta. En un modelo educativo basado en competencias, que es donde nosotros estamos transitando ahora, los 3 elementos se mantienen, solo que la direccionalidad de la flecha es al lado contrario. Porque en un modelo educativo basado en competencias, debemos partir de las necesidades del contexto del alumno para que los pueda resolver. Asignamos una tarea donde el alumno pueda desarrollar un aprendizaje significativo y en ese proceso el alumno va a encontrarse o va a apropiarse de los conceptos y definiciones. A este modelo educativo es donde nosotros debemos de transitar. Dejar por un lado esto, dejar de tomarle o darle muchísimo peso a los conceptos y definiciones y hacer lo siguiente: partir de las necesidades del contexto del alumno, asignarle tareas que puedan servirles para que aprenda de la mejor manera posible y en ese proceso vamos nosotros a poder hacer que nuestros alumnos sean competentes tanto en el ámbito educativo como en la vida en sociedad, que al final de cuentas una competencia es lo que demanda, que el alumno no solo sea competente dentro de la escuela, sino que sea competente también en su vida cotidiana. Y pues, me despido de ustedes en espera de que esta información les haya servido y ojalá que se hayan quedado con muchas dudas, porque eso les va a permitir a ustedes investigar más y ojalá que en próximos procesos podamos coincidir y poder compartir otros temas al respecto y que sea para el bien de nuestros alumnos. Me despido de ustedes, como bien lo dijo el maestro Humberto Nampula, yo soy el profesor Miguel Ángel Arias Martínez y me dio muchísimo gusto contribuir con ustedes. Muchísimas gracias.